Muy bien, muchas gracias a todos los presentes. Una vez más, buenos días a todos. Muchas gracias, doctor Mario. Bien, mi nombre es Oscar Cornelio Tiburcio. En este trabajo que desarrollé como tesis en el dicho posgrado, le puse de nombre como el acento y la estructura prosódica en el MEPA de la Ciénaga del Sauce Guerrero, que dirigió el doctor Giroto. Como ya mencionó el doctor Mario, también fueron de suma importancia a los lectores quienes siempre estuvieron al pendiente para poder concluir este trabajo, ya que gracias a ellos pues se pudo complementar y ampliar a este campo, que es doctor Ryan, doctor Mario y maestro Kevin. El trabajo, mi tesis, contiene 7 capítulos. En el capítulo 1 presento la introducción, capítulo 2, sistema fonológico del MEPA, capítulo 3, la fonotática, capítulo 4, correlatos fonológicos del acento, capítulo 5, correlatos acústicos del acento, y capítulo 6, estructura prosódica, y por último, la conclusión general. Eh, la, com- ah, Muy bien. La comunidad, bueno, el contexto de estudio, el MEPA se habla sobre un estado de Guerrero, aunque actualmente se conoce una nueva comunidad en el estado de Morelos, que tiene un nombre, Chinameca, que se llama, fundado por unos cuantos migrantes, pero el MEPA solo se habla en el estado de Guerrero. Concretamente, este estudio se ubica en la Costa Chica del estado de Guerrero, en Ayutla, que aquí se puede observar la comunidad que colinda casi con Acatepet. El MEPA pertenece a la familia Tomangue y la lengua más cercana es el Tutiaba, pero ya extinta. Y como introducción, en el presente trabajo se indaga la estructura prosódica, particularmente en el acento, en la lengua MEPA que se habla en la comunidad de la Ciénaga del Sauce, municipio de Ayutla, de los libres Costa Chica del estado de Guerrero. Los lingüistas que trabajan en el MEPA no han llegado a un acuerdo en cuanto a varios aspectos del acento y la estructura prosódica. Por tal razón se trabaja se hace este tipo de trabajo, o hago este trabajo sobre la posición del acento en la palabra fonológica, si hay correlato acústico o no, y si es así, cuál es, cómo justificar varios niveles de la estructura prosódica, como la mora, la sílaba, el pie y la palabra fonológica. Por ejemplo, bueno, aquí muestro unas espectrogramas con palabras ya controladas, bisilábicas, con tonos medios, con sílabas sencillas. Por ejemplo, aquí en mago, que es tortilla de lote en forma plural, ¿qué sílaba tendría el acento? Pues a simple vista podemos ver que la primera sílaba de la vocal es más intensa que la segunda. La consonante, pues la duración es un poco, se nos muestra un poco de diferencia. En cuanto a la duración silábica, pues también se observa un poquito de diferencia. En el segundo espectrograma, que es guma, con una palabra de 3 sílabas, igual controlada con los tonos, que todos son tono medio en las 3 sílabas, se observa que la primera sílaba, esta parte, pues es un poco débil, mientras que la segunda sílaba es un poco más fuerte, tanto la duración como la intensidad de la vocal. Y la última, la sílaba final, es más larga la sílaba, pero un poco débil bueno, es más larga también la consonante, así como la vocal. Y en el último espectrograma, que es en guma, que también es una palabra bisilábica, con tono medio las 2 sílabas. Observamos que la diferencia de la sílaba pues no es mucha, pero la duración de la consonante es un poco prolongado en la sílaba final. Asimismo, la intensidad de la sílaba final es un poco más fuerte, aunque la vocal de la primera sílaba es un poco más larga. Entonces, con esta confusión o complicaciones en determinar el acento, eh, se observa que hay dificultad en estudiar el acento en el MEPA, ya que el tono es contrastivo, así como la duración vocálica también es contrastiva. Entonces, ¿cómo se manifiesta el acento en esta lengua? Algunos autores que han estudiado el acento en el MEPA han propuesto algunas hipótesis. Marlet y Weber menciona que la posición tónica es fija a la última sílaba de la palabra fonológica. Menciona que no hay correlato acústico del acento, pero sí fonológico, que se presenta a mano, que son la longitud vocálica, los tonos de contorno y la nasalización.
así como también como la distribución de de la R y la D, que la R se presenta en la posición átona, mientras que la D en la posición tónica. Eh, una segunda justificación o hipótesis es la de Carrasco 2012, quien propone que la posición tónica es fija, última sílaba de la palabra fonológica. Pero él menciona que sí, correlato acústico del acento, que se manifiesta en la duración de la consonante en la posición ataque, en la sílaba tónica. Por ejemplo, en guma y maja, de acuerdo con esta hipótesis, la primera forma sería más larga que la segunda. Y una tercera hipótesis es la de Herrera, 2018, quien dice que la posición de la sílaba tónica está condicionada por el tono. El acento se asigna a la sílaba que porta un tono más alto hacia la posición final. Por ejemplo, en nana, que es señora, la sílaba con el tono alto es la que porta el acento, que sería la primera sílaba en este caso, mientras que en nana, estás bañando, la sílaba con el tono medio es la que porta el acento. Y con estas hipótesis hago los objetivos. Como objetivo general es explorar las tres hipótesis y otras alternativas sobre el acento presentadas anteriormente para describir las características fonológicas y fonéticas del acento en el MEPA. De manera intuitiva, de acuerdo a las figuras 1 y 3, se percibe que la hipótesis 2 sería la más viable, que pretende que se alarga el ataque de posición tónica. Se comprobará esta percepción con los datos acústicos. Objetivo específico. Primero es identificar los correlatos acústicos del acento en el MEPA. Para comprobar cuál de las tres hipótesis es la más acertada y si hay alternativas. Un segundo objetivo es analizar los los correlatos fonológicos del acento en el MEPA para corroborar el hallazgo en el estudio acústico. Una más es investigar si la posición tónica es fija o no con los datos acústicos y fonológicos. Y estudiar y definir cada nivel de la estructura prosódica del MEPA, como la mora, la sílaba, el pie, la palabra fonológica, a través de diferentes procesos cuyo dominio son cada nivel. Entonces, de estos métodos, de este objetivo, me apoyo con la construcción del trabajo, me apoyo de marcos teóricos como la tipología de proceso léxica. En esta parte me apoyo con Trubetskoy, que clasifica dos tipos de lenguas, las tónicas y las acentuales. Y también dentro de esta parte hay lenguas que combinan estas características como tonos acentuales, como el japonés de Tokio. Y también abordo sobre correlatos del acento. De aquí me apoyo de Gordon, de Fry, quienes proporcionan unos correlatos generales del acento en el MEPA, que son la duración tanto de la consonante como de las vocales, la F0, la intensidad, frecuencias formáticas, y otra también de los marcos teóricos sobre la posición del acento, que hay unas palabras que son, bueno, hay unas lenguas que el acento son predecibles, como el francés, y otras que que no son tan predecibles, es decir, acento libre, como el español. Y por último, abordo sobre la fonología prosódica. De aquí me apoyo con algunas materiales teóricas de Benek y Effner y Hayes, parece. Y de aquí ellos mencionan o proporcionan una jerarquía de 7 constituyentes que son la mora, sílaba, pie métrico, palabra fonológica, frase entonativas, la cual se demostrará más más después. Metodología. Para el desarrollo de este proyecto de investigación se sigue el siguiente procedimiento. Primero hice una organización de base de datos que contenía arriba de 800 palabras, pero después los fui quitando por tener algunas, pues algunas que no son, que son un poco más complejas, que son más de 4 sílabas o son compuestas, lo fui quitando y terminaron siendo, ¿qué? 799. Y después se compiló la lista de palabras para grabación. De esta base de datos se compilaron la lista de grabación, las cuales fueron la que se usó en el estudio piloto. Y una vez teniendo el resultado positivo en cuanto a lo que se propone, el estudio piloto se lleva a cabo con los demás colaboradores, donde participaron 7 colaboradores, 4 mujeres, 3 hombres, y algunos de ellos son monolingües. Grabación de los datos. Posteriormente se hizo la grabación de los datos, se hizo el análisis acústicos en PRAC, versión 6.1
punto 51 y se hizo la prueba en el Excel usando la prueba T suponiendo varianzas desiguales y y posteriormente se hizo el análisis acústico de los datos grabados, es lo que menciono, y por último se hizo un análisis fonológico. Capítulo 2. Aquí muestro el sistema fonológico del MEPA. Se propone, bueno, yo propongo 22 fonemas consonánticos y 5 vocales que se muestran en este cuadro. Los consonantes, las vocales pueden tener rasgos, pueden ser orales y nasales, cortas o largas, vocales sencillas y glotalizadas. Como la lengua MEPA es una lengua tonal, tiene 3 tonos de niveles, que son bajo, medio y alto. Pues muestro algunas pares aquí mínimos. Como en bajo pues, encontramos ñu, el tono medio ñu, el tono alto ñu. El tono de contorno que encontré en mi base de datos son alto bajo, alto medio, medio alto y bajo alto. En alto bajo pues tenemos la sta, el alto medio tenemos sho, alto bajo du y bajo alto va. Este se presenta únicamente en una vocal larga, los tonos de contornos. Y también tenemos la localización como en agu versus agu o agu versus agu o agu mi petate, donde se muestra pares de vocales sencillas versus localizadas, las cuales se muestran únicamente en el último pie de la palabra fonológica. Asimismo, la nasalización se presenta solo al final de la palabra fonológica. Aquí tenemos unos pares mínimos que es du, cuando y du, chile, o di, que es que, di, que es caña, o di, que es tabaco. Asimismo, otro de los rasgos del MEPA es la longitud vocálica, que se observa aquí como en ista, que es piel, ista, que estoy, o ica, que es camino, o ica, que es tercera de singular. Como comenté, contrastiva únicamente la sílaba final de la palabra fonológica. En el capítulo 3 muestro la distribución de vocales, distribución de tonos y distribución de consonantes. De hecho, la parte de la distribución vocálicas se retoma un poco de la parte del capítulo 2, sino que aquí lo que se hace es que se analiza la combinación de las vocales o de las consonantes de los tonos permisibles por las que se permiten, tanto fonemas o otros segmentos. Entonces, lo que muestro que ya es resultado de todo este análisis, existe una restricción general contra la secuencia de sonidos con los mismos rasgos. No se permite las palatales más la I, es decir, más alta, más anterior. Tampoco la UA no se permite con la U por ser más posterior o más redondeada. Asimismo, se encontró que no se encontró la vocal E larga, tampoco la O nasalizada, y estos son en cuanto a la distribución de las vocales. En cuanto a la distribución de los tonos, se encontró algunas carencias de los patrones tonales, en los tonos de contorno sobre todo. En monosílabos solo se mostraron alto bajo, alto medio y medio alto, mientras en bisílabos alto bajo y alto medio en la parte, ya en la distribución de los tonos. Y en la distribución de consonantes, las secuencias consonánticas permitidas consiste en las fricativas, más una oclusiva sonora, prenasal o nasal, la cual puede extenderse por la R. Asimismo, se encontró la distribución de la R y la D, en la cual mencioné al principio, donde la R se muestra solamente en la posición átona, mientras la D en la posición tónica. Sin embargo, se encontró algunos ejemplos donde la R se presenta también en la posición tónica, pero solo en los préstamos. Aunque también hay D que se presenta en la posición inicial, como en da o en dudi, que se presenta la D en la posición átona, aunque corresponde al lambda en otras variantes del MEPA. La distribución de la JA en el MEPA, en la variante de análisis, la JA solo se presenta en la posición tónica, ya que no tiene en la posición, no se presenta de manera plena en la posición átona o la posición inicial, al menos que sea secuencias, combinaciones con otras fonemas. Entonces, en el siguiente capítulo se muestra que esta conservación de la sílaba final es debida a la conservación del acento, la cual abordo en el capítulo 4, correlatos fonológicos. Algunos rasgos son contrastivos únicamente en una posición, la posición final de la palabra fonológica.
Aquí abordo la longitud vocálica, tonos de contorno, nasalidad obligatoria del ataque y debilitamiento de las consonantes en la posición átona. La longitud vocálica, como mencioné en el capítulo 2, solo es contrastiva en la sílaba tónica final de la palabra fonológica, sea monosílabos o como en A o polisílabos como en B. Aquí se observa la duración vocálica que se muestra solo al final de la palabra fonológica. Asimismo, en los compuestos, cuando el primer miembro tiene una vocal larga, esta vocal se acorta cuando se vuelve compuesto, como en ascua, 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 ningún. Pero cuando ya ascua es hormiga, ningún indica intensidad. Entonces ascua, ningún, pues aquí ya se acorta la larga cuando se hace compuesto. Tonos de contorno. El tono de contorno generalmente se presenta en la sílaba final de la palabra fonológica, es decir, la posición tónica, por lo que es otro de los correlatos fonológicos de la lengua bajo estudio. En la única sílaba de los monosílabos se encontraron 4 tonos de contorno, que son alto bajo, alto medio, medio bajo y bajo alto. No, medio alto. Muy bien. Tenemos la está y yo como, yo más, va, estás gordo. Y en la sílaba final de las sílabas, bueno, en la sílaba final de los bisílabos solo se encontraron 2 tonos de contorno que son alto bajo, alto medio, que podemos encontrar en tazo o en aún. Se han encontrado tonos de contorno en posición no final. Estos tonos de contorno se dan por los procesos de propagación tonal regresiva. El tono medio y bajo de la segunda sílaba se propaga la primera sílaba que tiene el tono alto, resultando los tonos de contorno como alto, medio y alto bajo, en la cual se muestra acá abajo. El tono bajo de ma, que es, bueno, aquí es nima o nima, que es difunto. Pues tenemos el tono alto, pero aquí este se propaga a la primera sílaba, por eso resulta el tono de contorno en la sílaba tono, pero no es contrastiva. La nasalización, igual, la nasalización también es contrastiva que únicamente la sílaba final de la palabra fonológica, como en di o IK, que encontramos solo al final de la palabra fonológica. Fonéticamente, la vocal nasalizada puede presentarse en la sílaba átona como en noun. Pasado mañana, esto se debe a la propagación de la nasalidad, donde la nasalidad de la última vocal se propaga regresivamente atrasando a wa, ya, ja y la glotal. Como aquí podemos ver cómo se propaga la nasalidad en esta parte cuando son estos consonantes o la vocal o el rasgo de la vocal. La nasalidad de la sílaba átona no es contrastiva, sino que es alófono de la vocal oral en cierto contexto fonológico, así que se puede concluir que la nasalidad es contrastiva únicamente en la sílaba final de la palabra fonológica. También menciono sobre la obligatoriedad del ataque. Las sílabas tónicas siempre requieren del ataque, mientras que las sílabas átonas no. Entonces, las palabras monosilábicas siempre empiezan con una consonante, mientras que las sílabas bisilábicas pueden empezar con una vocal en posición átona o empezar con una consonante, como vemos en estos ejemplos. En monosílabos no hay palabras que inicien con vocal sin consonante, así que de manera forzosa requeriría un consonante, mientras que en bisílabos no, puede empezar con una vocal como inda. Uno de los últimos, el debilitamiento de la consonante en la posición átona. Se ha encontrado la distribución de la R y la D que ya mencioné, que solo se muestra la R solo en la posición átona o inicial y la D en la tónica final. Algunas se permiten, pero solo en los préstamos en español. El debilitamiento de la GA, como en un mastortín en algunas regiones, o como en la variante bajo estudio, en la sílaba inicial, no la átona, pero en la tónica se muestra de manera plena. Asimismo, para la variante bajo estudio, la B puede presentarse en posición átona de manera plena y esta alterna con la Y en posición átona en otras variantes, como en Bisha para nosotros y para otra variante es Wisha, pero claro aquí que solo en algunos casos. Ya en el capítulo 5 abordo sobre correlatos acústicos del acento. Varios estudios se han llevado a cabo en diferentes lenguas acentuales del mundo han concluido que los correlatos acústicos del acento más confiables son la duración, la F0, la intensidad y la frecuencia formánticas. Entonces, aquí yo exploro estos rasgos en mi trabajo. En 5.1 abordo la duración consonántica, en 5.2 duración vocálica, F0 intensidad,
En 5.3, duración vocal silábica. En duración consonántica, en 5.1, pues observamos la palabra mama, donde la primera sílaba se muestra tener mayor intensidad la M, mayor duración la M, pero la segunda sílaba es más mayor aún. Asimismo, la duración de la vocal, pues aquí no tocaría esto, me interesa nomás la nasalización. Aquí observamos que la nasal, bueno, la M de la segunda sílaba es más larga que la átona. Y posteriormente muestro el resultado estadístico de la consonante M, donde se observa, donde aplico la prueba T para dos muestras suponiendo varianzas desiguales para la M, donde en la media se observa una diferencia, donde tiene la sílaba tónica es mayor que la sílaba átona. Y también es altamente significativo, ¿no? La diferencia. Y posteriormente muestro el resultado general de las consonantes, donde todas las consonantes se mostraron significativas, con mayor duración en la sílaba tónica que la átona. Y bueno, aquí hay algunas partes donde en ocurrencias donde aparecen menor números de datos de análisis. La razón de que hay unas palabras o unas consonantes que no se pudieron o no se permiten medir la duración, como las oclusivas sordas, que es difícil medir la duración inicial. Es por tal razón algunas se han reducido, pero se ocuparon las que se encuentran en posición medial para medir la duración de la consonante. Y la duración vocálica, F0 intensidad, la duración vocálica. La vocal en la posición no final átona tiene una mayor duración que la posición final tónica. Lo que es contrastivo con la consonante, entonces aquí se observa que la vocal en la primera sílaba es más intensa que la de la segunda sílaba. Y asimismo, pues tiene mayor duración la primera sílaba, la vocal de la primera sílaba. Bueno, eso tampoco no abordo aquí. Muy bien. Y entonces aquí la duración de la vocal A se muestra que es mayor en la sílaba átona que la tónica, de acuerdo a la media, y así mismo se muestra que es significativo esta diferencia, que hay, es algo, se muestra que sí hay diferencia en la duración. Entonces, aquí muestro todas las vocales, los 5 vocales analizados, y se muestra que son significativos la A, la E, la I, pero no de la O. Asimismo, la I se mostró significativo, pero es decir, la duración tiene mayor duración en la sílaba átona que la tónica, algo que es diferente con la consonante. Y aquí hago análisis del F0. A continuación se muestra el resultado del análisis del tono bajo. En los espectrogramas abajo se muestra la palabra nini, donde se muestra que el tono bajo en las dos sílabas, la primera sílaba tiene un valor de 169.2 hercios, mientras que la segunda sílaba un valor de 160 hercios. En cuanto se muestra un poco de diferencia sobre el valor de, bueno, aquí se observa que es más alta la sílaba átona que la tónica. Y aquí muestro algunos resultados estadísticos del tono bajo, donde se observa que un poco diferencia en la media, pero no significativo. Y el resultado general del F0, pues tono bajo, medio y alto, pues el tono bajo medio, pues no se mostró un significativo, mientras que el tono alto marginalmente significativo. La intensidad, aquí muestro la palabra nana. Estás bañando. Se observa que es más intensa la primera sílaba, la vocal de la primera sílaba que la segunda. Y aquí observamos los resultados donde la sílaba átona es más intensa que la sílaba tónica, o la sílaba final es menos intensa que la sílaba inicial. Se muestra que es significativo. Y el resultado general de las vocales, las 5 vocales, donde se muestra significativo la A, E, I, pero no de la O, y de la U sí significativo también. Es decir, son más intensas las sílabas o las vocales en la sílaba inicial que la sílaba final. Entonces, la duración silábica. Después de eso, de este trabajo, también se vio la necesidad, de acuerdo al apoyo de mis lectores, que tendríamos que analizar la duración vocálica para determinar también si define la correlación, si hay correlación del acento.
Entonces mostró que la sílaba no final atona tiene menor duración, mientras que la sílaba final tónica tiene una mayor duración, la cual se observa por esta parte, aunque pues aquí se observa el valor, aunque a simple vista no se observa mucha diferencia, pero sí en el estudio ya estadístico nos muestra que es significativo la diferencia, donde la sílaba final tónica tiene mayor duración que la sílaba no final, que es átona, y se muestra que es significativo. Y conclusión del resultado estadístico, acústico. Bueno, se analizaron los correlatos acústicos generales como la longitud consonántica, la vocálica, la F0, la intensidad, que determina el correlato acústico del acento en la mayoría de las lenguas. Y de acuerdo con este resultado presentado, se concluye que ninguno de estos rasgos vocálicos discutidos en esta sección, como la duración vocálica, F0, la intensidad, son correlato acústico del acento. La duración consonántica fue el único correlato acústico fiable del acento en el MEPA, confirmando la hipótesis de Carrasco. Y asimismo se mostró que la duración vocal, total de la sílaba final es mayor que la sílaba no final. Y el último capítulo es abordo la estructura prosódica, donde abordo sobre la sílaba mora, pie y palabra fonológica. Y aquí me apoyo de algunos de Nespor, Vogel, Hayes, Hayes, donde cada unidad superior está formada por una serie de unidades inferiores jerarquizados en 7 constituyentes prosódicos como la mora, sílaba, pie, métrico, palabra fonológica, frase entonativa. Aclaro aquí, por complejidad en estos temas, por tiempo que tenemos en desarrollarlo, solo me limité hasta la palabra fonológica. Y sílaba y mora. La mora se entiende como una unidad de peso silábico cuya implementación fonética es la longitud o duración, por lo que se puede decir que las sílabas cortas constituyen una mora ligera y las sílabas largas constan de 2 moras haciéndose pesadas. Entonces, en el MEPA tiene la siguiente estructura prosódica. En esta variante que he trabajado, se observa que el ataque es opcional en la sílaba tona, pero es obligatorio en la sílaba tónica. Y pues el núcleo es obligatorio, como todos, lo que son la glotalización, yo lo analizo como rasgo de la vocal, la glotalización, así como la nasalización que se presenta al final de la palabra. En el MEPA de que estoy trabajando, cuenta con una estructura silábica ligera y pesada. Kager menciona, la sílaba ligera es aquella que posee una mora por sílaba, como en A, en ADA, y que las sílabas pesadas poseen 2 moras como en BC, en un monosílabo, y en bisílabo pues son pesadas cuando tienen vocales largas. Y finalmente también puede ser extra pesada cuando tiene una vocal larga glotalizada como en D. En AMA pues son 3 moras las cuales hacen extra pesado. Y aquí aporto sobre el pie, consiste de 2 sílabas. Nespor y Vogel menciona que algunos métodos, modelos de fonología prosódica plantean que las sílabas no están agrupadas directamente en las palabras fonológicas, sino que están agrupadas en un constituyente intermedio llamado pie. El pie es considerado una unidad típicamente binario tanto en el plano silábico como moraico. Cuando el pie es unario se conoce como pie degenerado y consta de una sola sílaba que porta el acento principal. La lengua MEPA sigue el patrón del pie yámbico, de acuerdo a los estudios que vimos en el estudio fonológicos y acústicos. Es decir, la última sílaba es la acentuada sin importar el peso silábico. Yo aquí comento que sin importar el peso silábico, porque hay palabras como en algo o en ama, donde es pesada la primera sílaba, pero el acento siempre va a caer, aunque es ligera la última sílaba, pero el acento siempre va a caer al final de la palabra fonológica de la palabra. Pie. Los monosílabos solo tienen un pie unario, como se observa en la figura 1. Pues en una monosílabo pues solo tienen un solo pie y la acentuada, y acá es la única sílaba acentuada. Bueno, los bisílabos tienen un pie binario como en B, en la figura 1. Pues aquí pues hay 2 sílabas, pero hay un pie principal. Bueno, hay un pie, que es la sílaba acentuada. En las palabras trisílabicas solo tiene un pie, como se observa en la figura 2. La sílaba inicial no forma un pie, sino una sílaba anacrústica, por tal razón se reduce estas sílabas. Como vimos en los estudios acústicos, cuando son trisílabas, la primera sílaba suele ser un poco más ligera. Bueno, aquí para aclarar que la sílaba anacrústica se refiere a una sílaba inicial que no se incorpora dentro del pie. Bien, en las palabras con más de 4 sílabas se encuentra más de un pie.
la formación de un pie es iterativo. El pie principal es el último, ya que el acento primario cae en la última sílaba de la palabra fonológica. Aclaro que las palabras más de 3 sílabas, 4 sílabas, que en este caso son 4 sílabas, no lo he llevado en un análisis acústico todavía, ya que que quedaría pendiente. Justificación del pie. Como justificación del pie, la distribución del cierre glotal ocurre a nivel del pie, el dominio de la propagación de la nasalidad y reducción de la sílaba anacrúsica. Para el cierre glotal ocurre únicamente en el último pie, es decir, en las últimas 2 sílabas de la palabra fonológica, como en ni hizo. Aquí está dentro del pie, pero cuando ya son 3 sílabas, como no, él salió, pues podemos decir que hay un morfocero, pero no puede salir fuera del último pie, que sería gramatical. Por eso el cierre glotal define el pie o justifica el pie. Asimismo, la propagación de la nasalidad es el pie, ya que la nasalidad no puede propagarse más allá del último pie, como en rañajo. La ña se mantiene hasta la ña, pero no puede salirse más de allá, ya que sería agramatical también, decir como araña, algo así. Reducción de la sílaba anacrúsica. Asimismo, se ha observado, recalco otra vez como al principio en los estudios acústicos, donde se muestra un poco débil la sílaba, la primera sílaba, cuando son palabras trisilábicas. Entonces, aquí se observa que se reduce la sílaba anacrúsica. Por ejemplo, en ramiña sería la forma completa de pronunciar, pero sí sermiña es donde, por eso muestro que se reduce la sílaba anacrúsica. Y la palabra fonológica. Postulan, bueno, Nespor, Hayes, Lais, postulan que la palabra fonológica es un componente de la respuesta fonológica más alto que la sílaba y el pie, pero más bajo que la frase entonacional y la frase fonológica. Entonces, aquí muestro que la palabra fonológica es el dominio de acentuación. Una palabra fonológica en el MEPA tiene que tener uno y solo un acento que es culminatividad. El dominio de silabificación, los lindes silábicos no atraviesan las palabras fonológicas, es decir, el dominio de silabificación se sucede a nivel de palabra, no puede salir fuera de palabra. Por ejemplo, en Sabo, una persona y ya, pero cuando es Shabilla, que es hombre, pues se elige la U para conectarse con la I, para decir Shabilla. Pero no puede decir como en Nico y Du, que es comisar, serían 2 palabras, las cuales no se pueden silabificarlos, o no se puede formar otra sílaba lidiando una de estas vocales. Y palabra fonológica, dominio de procesos tonales. La palabra fonológica también es dominio de procesos tonales. Por ejemplo, el tono bajo léxico puede propagarse progresiva o regresivamente a la palabra fonológica, pero no a través de ellas. Aquí igual, en Nañajo se propaga hasta la segunda sílaba el tono, pero no puede propagarse cuando son 2 palabras. Por ejemplo, no puede pasarse el tono bajo de la nitiga a guma o goma a tono medio de aquí, pasarse aquí, sino que sucede a nivel de palabra nada más. Y dominio de requerimiento de minimidad. En la lengua MEPA, la palabra fonológica mínima consiste de 2 moras. A esto se le llama requerimiento de minimidad y justifica el nivel de la palabra fonológica. En la lengua bajo estudio, en las palabras monosilábicas solo pueden encontrar las formas vocal largas y vocal glotalizadas. La nasilidad vocálica no contribuye a la memoria, que este rasgo se considera como rasgo de la vocal. Aquí aclaro una sugerencia del doctor Ryan, es que posiblemente que el MEPA nivel o requerimiento de minimidad sea de 3 segmentos, ya que palabras como insta, que no tiene vocal larga, y este tipo de palabras tiende a tener ataques complejos. El requerimiento de minimidad también se sostiene por las alternancias. En la lengua MEPA se ha encontrado casos de prótesis donde se agrega una vocal en la posición inicial de una palabra submínima para que cumpla con el requisito de minimidad. Por ejemplo, en este caso, en IDU, se agrega la vocal protética para que cumpla la palabra mínima, pero cuando se hace compuesto como DUDI, que es sal de cal, aquí se pierde la A porque aquí ya cumple con el requisito. Por eso pues, es otro de los dominios de requerimiento de minimidad. Y como conclusión,
El objetivo principal de esta investigación fue identificar los correlatos acústicos, fonológicos del acento y la estructura prosódica en el MEPA. Y muestro 3 aportes, aporte descriptivo. El aporte descriptivo más importante de este trabajo es la confirmación de la posición tónica y sus correlatos acústicos, fonológicos y acústicos. En el capítulo 3 se mostró que hay algunos huecos en la distribución de las fonemas como la R, la D, la J, los rasgos vocálicos, la longitud vocálica, nasalidad de tonos de contorno o contrastivo únicamente en la sílaba final de la palabra fonológica. Este hallazgo fue confirmado con los estudios acústicos presentados en el capítulo 5, la consonante en la posición ataque se alarga. La unidad portadora del acento, con esto hallazgo, se propone también que puede que el acento caiga en la vocal penúltima, bueno, la que sería que la unidad portadora del acento es el intervalo y no la sílaba como tal. Es decir, vocal penúltima y consonante en posición ataque de la última sílaba. Sin embargo, de acuerdo a esta teoría, se hizo estudios en los monosílabos para ver también si se alargan. Entonces, se encontró que se alargan las sílabas únicas de la consonante monosílabos. Entonces, se concluye que la sílaba tónica es siempre la última sílaba de la palabra fonológica. Y como aporte teóricos, tipológico y teóricos, en el MEPA es una lengua de prominencia final con patrón yámico que es insensible a la cantidad. Tal patrón yámico insensible a la cantidad es lingüísticamente poco común. Y la vocal en la sílaba penúltima y no última tiene mayor duración e intensidad. Este hallazgo conlleva a proponer un análisis alternativo como el MEPA, donde el portador del acento no es la signo el intervalo. Pero resulta que sí se alarga también la consonante en los penúltimos. Entonces, este resultado puede ser grande porque indica que el concepto del acento fonológico puede ser distinto al concepto del acento fonético. Lo anterior nos lleva a la diacronía en varias lenguas otomanas. La posición tónica ha cambiado, como hicieron las lenguas zapotecanas y mixtecanas. Posiblemente el MEPA está en este proceso, donde la vocal de la porque estas lenguas se movieron de última a penúltima, entonces posiblemente el MEPA está en este proceso. Entonces, futuras investigaciones quedaron pendientes sobre el estatus de los compuestos ciclíticos, los constituyentes fonológicos superiores, como la frase fonológica, la frase entonativa y el enunciado fonológico. Asimismo, sería pertinente trabajar con infantes sobre el tema del acento en adquisición, es decir, pues los niños que parte de la palabra aprende primero sería la tónica con algunos tonos específicos o solamente la sílaba acentuada, pues son que quedarían pendientes. Y muchas gracias, a grandes rasgos.